Bienvenidos a esta tercer videoconferencia del módulo 4, Perspectivas de políticas y marco normativo para la gestión de programas en educación a distancia. En esta ocasión se encuentra con nosotros el maestro Eduardo Bustos Farías, quien es tutor del módulo 4 y tutor de todo el diplomado para un conjunto de proyectos que se están desarrollando simultáneamente en varias instituciones del país. Ahora toca a Eduardo Bustos desarrollar esta videoconferencia llamada Seguimiento y Control de un programa de educación a distancia. Esta videoconferencia pertenece a la tercera unidad del módulo 4. Las dos primeras unidades del módulo 4 tienen que ver con la gestión, la organización. Es la primera unidad de este módulo, y el segundo módulo, la segunda unidad tiene que ver con la parte del marco normativo. Y esta tercera unidad es la unidad de seguimiento y control de un programa a distancia. El mejor sistema de información no resulta en un buen control. El control requiere que el líder del proyecto use la información para conducir el proyecto sobre contextos turbulentos. Las gráficas de Gantt son útiles para monitorear el tiempo del proyecto. El sistema presupuestación-programación permite tener una visión sobre el costo del proyecto y su avance. Al mismo tiempo, la auditoría del proyecto da información sobre la evaluación de los participantes y el equipo y sobre los resultados finales del proyecto. Se requiere, para controlar el programa de educación a distancia y darle seguimiento y proponer y dar una mejor calidad del servicio de educación a distancia, también desarrollar el tablero de mando. Estos instrumentos y herramientas necesarias para el seguimiento y control de un programa a distancia es de lo que nos va a tratar y nos va a hablar Eduardo Bustos en esta videoconferencia. Bienvenido, Eduardo, y adelante. Muchas gracias, doctor Carlos Topete. Les doy la bienvenida a todos los participantes en este cuarto módulo que imparte el Instituto Politécnico Nacional, y justamente vamos a platicar el día de hoy acerca de las herramientas que pueden ustedes utilizar para llevar a cabo el proceso de seguimiento y de control de su proyecto de educación a distancia, que en este momento pues ya va muy avanzado. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tratar de cubrir el día de hoy? Bueno, pues vamos a identificar cuáles son las principales técnicas y herramientas de seguimiento y de control de proyectos de educación a distancia, tanto en lo relativo al tiempo, a los recursos financieros, así como a los recursos humanos. Para ello he preparado para ustedes el siguiente temario, que contiene una pequeña introducción a los conceptos más importantes de esta temática. En segundo lugar, revisaremos conceptos básicos de control y seguimiento. A continuación, vamos a revisar en qué consisten estas gráficas de Gantt, así como las técnicas PER-CPM y cuáles son las diferencias entre ellas, sobre todo para nosotros, para nuestro proyecto de educación a distancia. Una herramienta muy importante que es el cuadro de mando integral, y finalmente vamos a tratar de arribar a la acreditación y a la certificación de este programa que estamos desarrollando, de estos proyectos que ustedes están desarrollando, y para ello pues vamos a tomar de las múltiples propuestas que existen en el mundo, una que sea en nuestro contexto de América Latina y del Caribe. Vamos a considerar la que propone el Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares en esta región del mundo. Una cuestión que podemos utilizar para abrir nuestra temática es la siguiente frase: no se puede gestionar algo que no se puede medir. Esto significa que si queremos entender un fenómeno, si queremos llevar a cabo su proceso para tomar mejores decisiones, debemos de medir, debemos de cuantificar.
y eso nos va a permitir posteriormente utilizar los resultados de estas cuantificaciones, de estas mediciones, para mejorar el desempeño de las actividades que se desarrollan. Muy bien, vamos a ubicar este tercer tema en el siguiente contexto. Ustedes han desarrollado a lo largo de este diplomado la organización y funciones del programa de educación a distancia. Ya han construido una estructura en las unidades anteriores que les ha permitido arribar a esta situación. También están ustedes llevando a cabo, están ustedes terminando el desarrollo del marco normativo del programa de educación a distancia. Y ahora, en esta parte, hablaremos del seguimiento y del control para finalmente arribar a la acreditación y certificación del proyecto de educación a distancia que ustedes están llevando a cabo. ¿En qué contexto podemos nosotros desarrollar esta cuestión del seguimiento y del control? Muy bien, la cuestión teórica que antecede es el llamado proceso administrativo. Planificar, organizar, dirigir y, bueno, a lo que a nosotros nos interesa, controlar. Planificar, esta etapa de este ciclo administrativo, incluye el establecimiento de objetivos, decir cuáles son las metas que va a alcanzar el proyecto de educación a distancia, qué estrategias son las más apropiadas y arribar al desarrollo de planes. Dentro de la etapa de organización se considera esta parte de decir cuál es la estructura funcional, cuál es la estructura que va a tener los recursos de su proyecto, así como la administración de los recursos humanos y la integración de los mismos al proyecto. En la parte de dirección se considera la parte de motivación, por ejemplo, de los estudiantes que están trabajando en un ambiente a distancia, los procesos de liderazgo que cambian en este contexto, pues, de relaciones asíncronas, por ejemplo, la parte de la comunicación y el comportamiento individual de los grupos, cómo interactúan los participantes en estas actividades que son distintas al modelo tradicional presencial. Cubiertas estas tres etapas, llegamos a la parte del control, es decir, el establecimiento de normas, la parte de las medidas, la evaluación, los componentes y las acciones que vamos a tomar para tratar de alinear nuestro desarrollo respecto de los planes que originalmente se trazaron. Ustedes podrán ver a continuación este diagrama en el cual tenemos, a lo mejor de una manera muy didáctica, el proceso administrativo, aunque en realidad son etapas que ocurren simultáneamente y que no van en ese orden, pero bueno, resulta muy fácil de entender si pensamos en un primer momento en que estamos en la etapa de planificación, tomando estas decisiones sobre los objetivos, definiendo los planes para alcanzarlos y programando nuestras actividades. En un segundo momento, la organización, que incluye la integración de los recursos, así como las actividades para alcanzar aquellos objetivos que trazamos en la etapa anterior, cuáles son la estructura, por órganos, por cargos, por funciones, así como las atribuciones que tendrán, por ejemplo, las autoridades y la responsabilidad que van a tomar. En la tercera etapa de este proceso administrativo se incluye la dirección, es decir, la acción, designar cargos a personas, asignar recursos financieros, humanos y materiales, establecer procesos de comunicación entre los miembros del equipo, liderazgo, así como motivar a nuestro personal y
por ejemplo, utilizar algo que se conoce como la dirección por objetivos. En la parte del control, consideramos, por ejemplo, la definición de los estándares para medir nuestro desempeño, corregir las desviaciones y garantizar que se lleve a cabo la planeación.